ventilador. En búsqueda de alivio, pymes buscan respaldo para sostenerse. En Entre Ríos, cientos de pequeñas y medianas empresas cerraron en los últimos años, con pérdida de empleo y actividad económica. En ese contexto, crece la necesidad de medidas que les permitan mantenerse. ¿Será suficiente un respaldo fiscal para protegerlas? Y además, educación en alerta. ¿Qué pasa con el futuro de las escuelas técnicas? El posible fin del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional encendió alertas en todo el país. Este financiamiento sostiene talleres, laboratorios y la actualización tecnológica de las escuelas técnicas y agrotécnicas. Sin esa garantía por ley, ¿qué podría pasar con la formación de los futuros técnicos? Hoy se enciende el ventilador. Hola, muy buenas noches, bienvenidos al Ventilador, ¿cómo andan? Qué gusto recibirlos en nuestra casa aquí en el 11 TV para disfrutar de una jornada más aquí al aire con estos temas que tanto nos apasionan abordar junto a ustedes en las noches de los martes y los jueves. Una semana realmente en este inicio bastante veraniega, sobre todo hoy, ¿no? A lo Nacho me salió hoy, Hoy martes es bastante veraniego, después de una refrescada del fin de semana con la lluvia y demás. Pero aquí estamos, para hacerles compañía hasta las 23 con temas realmente interesantes como cada propuesta que tratamos de brindarles martes y jueves, y también con el análisis de las últimas noticias en la ronda que vamos a comenzar en instantes nada más. Antes saludo al panel. Panel, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Todo el RAI? Perfecto. Me alegro muchísimo. Mariano, querido, buenas noches para vos. Hola, Guayi, buenas noches. Como siempre, invitando a todo el mundo para que se comunique con nosotros a través del 343-505-4874. Perfecto. Estaba mirando el reloj, pude contar porque lo quise poner en hora y empezó a mover y ya arreglé el programa y no tuve tiempo para pararlo, así que quedó en cualquiera. 21:41, estamos en vivo, por la duda para cuando muestre el reloj. Bueno, nos ponemos serios porque el primer tema de ronda de noticias tiene que ver con un caso que conmocionó a la provincia de Entre Ríos. Lo hablamos con Javier Aragón porque, bueno, ha quedado impune, ¿no? Por el momento no hay personas en la investigación acusadas porque, bueno, la investigación fue por otro lado y tomó una determinación. Sobreseer al acusado que estaba vinculado y también al hermano en su primer momento. ¿Y quién le va a explicar a los familiares de Ramoncito Grandolio, ahora el chico de 13 años que fue apuñalado de 12 puñaladas y luego al cuerpo le prendieron fuego y todo se estableció a través de la causa, que eran los hermanos Luis y Hugo Roldán y que zafaron de tener que responder ante la justicia porque se los declaró inimputables? Según las pericias, por supuesto que son objetivas y son reales, se determinó que estas personas no estaban en condiciones de ser llevadas a juicio porque no iban a comprender la criminalidad del hecho delictivo a las cuales justamente debía adosársele en el juicio. Se lo sobreseyeron. Y el hecho queda impune. Pero también además queda esa sensación de que nadie se va a hacer cargo de nada. Todos miran para el costado, el sistema, la legislación, porque con buen criterio los abogados querellantes habían reclamado, bueno, si estos muchachos son inimputables, pueden llegar a repetir lo mismo, agarrar a una criatura y asesinarla. Total, ellos no están en su sano juicio. Ahora, una cosa es declararlos inimputables, otra cosa es comprobar que fueron ellos. Bueno, había indicios que los vinculaban con el hecho. No se pudo hacer el juicio porque no se los podía llevar a juicio. Bien. Perdón, Javier, y ya Claudia me pidió la palabra, pero Cori, ¿qué puedes aportar como letrada en este caso? Porque nosotros decíamos, queda impune porque, bueno, nadie sabe quién mató al pequeño. Las personas fueron declaradas imputables. Otra cosa, lo que dice Javier. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro, eso nosotros en derecho penal tenemos una herramienta, así como el odontólogo tiene la silla o la odontóloga, nosotros tenemos una herramienta que se llama teoría del delito. La teoría del delito tiene distintos como compartimientos estancos, sí, que se tienen que ir acreditando todos y cada uno para finalmente llegar al último, que es el de la culpabilidad. Entonces, tenemos que una acción, si hay una acción, una conducta reñida con la ley, en este caso, bueno, aparentemente un homicidio. Luego, bueno, si es típica, es decir, si encuadra, digamos, en un tipo penal,
Y luego también si es antijurídica, ¿está? Para Por eso, finalmente llegar a la culpabilidad. Ahora ¿Acá bien, no está comprobada la culpabilidad de las dos personas o no? Lo ha operado aparentemente imputados. es la aplicación del Fueron artículo imputados. 34 Sí. del Código Penal, que establece que quien al momento del hecho no haya podido, digamos, comprender la criminalidad del acto para dirigir sus acciones conforme Ok. la ley. Sí. Yo no sé si en este caso estamos hablando propiamente dicho de un caso de inimputabilidad o si es una incapacidad sobreviniente. La verdad es que no sé. No sé bien exactamente. Se lo declaró inimputable porque no comprendían Bueno, a lo que se le a estaba ver, sometiendo. para que la justicia entrerriana haya llegado, Sí, sí. a ver, desconozco el caso en profundidad, pero para que haya llegado a declarar una inimputabilidad, la verdad que tiene que haberse probado muy bien esa circunstancia con, Sí, con las pericias. informes de peritos y Exacto. demás, porque no es común Sí, pero que esto suceda. además Para que quiero acordarlo, Claudia, sí. Lo que a mí hay varias cosas que me hacen ruido. Cuando tanto Luis y Hugo Roldán estuvieron haciéndole una serie de análisis psiquiátricos en Diamante, después lo trajeron acá a la ciudad de Paraná, les hicieron firmar la libertad y los largaron a la calle así como estaban, con lo puesto y con ningún otro tipo de elemento. Ellos llegaron el ET14, nosotros estábamos trabajando, era la época de la pandemia, no había nadie en la calle. 2020, y los largaron así. Fueron a tocarnos timbre en la radio y preguntándonos que si podíamos pedir plata para que ellos se volvieran a Hernandarias. Mi compañero de trabajo los reconoció, llamó a la policía y cuando acordó ya se habían ido. Ricle en ese caso creo que estaba como jefe de homicidio. Los cargaron en una camioneta y se los llevaron a Hernandaria. No hubo ningún tipo de seguimiento de esas personas posteriormente. Sobre este punto vamos a hablar ahora. ¿Qué pasa con el acompañamiento a estas personas? Ahora, No, yo Ana quiere aportar algo. Perdón, Javier. Sí, Anita, dale. Sobre todo a Cori, si solamente con las pericias Sí. alcanza para determinar que una persona es inimputable, solamente con las pericias psicológicas, porque hoy decía la fiscal, leía la fiscal Farinó, ella decía que no alcanzaba solamente con eso, que también se tiene que ver si estas personas conducían motos, si estas personas hablaban por teléfono, Bueno, digamos, pero otras ella cosas no- como ella para no- determinar... No objetó la pericia y tampoco se opuso al sobreseimiento por inimputabilidad, la doctora Farinó. Lo que más ruido hizo fue el pedido de la querella que fue rechazado. Bueno, si estos muchachos son así y son capaces de matar a una persona, como era su sobrino en ese caso, como Ramoncito, vamos a tomar alguna medida para la sociedad, que se lo contenga en un instituto de salud mental. A eso voy, ¿cómo es el Bueno, acompañamiento? ¿qué de hizo estas la personas? justicia? Lo rechazó. Pregunto vale, yo. perdón, ¿cómo? No, yo quería preguntar, ¿qué pasa Ahí si... voy, Javier, perdón. ¿Cómo? Porque vos pensás que más allá de lo que pasó, que es terrible, esas personas vuelven a estar en un... Se dice que no se puede juzgar por un hecho tan grave. ¿Y qué pasa? ¿Se los larga a la sociedad sin ningún tipo de control? Yo quiero ¿Lo saber puede repetir? Ni hablar del dolor del padre, asesinato de un gurí tremendo, chico. que fue tremendo. Pero aparte, Sí, ¿qué sí, le Javi. decís? ¿Qué Al explicación padre le de das al Ramón, papá? ¿qué ¿Qué le le decís? decís al papá de Ramón? Yo decía simplemente, ojalá no pase, pero hipotéticamente, si estos dos muchachos, como no comprenden nada, para algunas cosas sí se ponen medios vivos para ir a manguear al ET14, ahí sí están medio Bueno, a ubicados. ver. Pero si estos muchachos llegan a meter la pata en 10 días, Respecto a 15 lo- días, respecto pueden a lo matar, que- yo pueden lo que matar, les pueden pido matar a otro es que pibe. traten ¿Quién se de hace no cargo de razonar esto? desde el sentido ¿Quién- común. ¿Quién se hace Porque cargo de acá esto? estamos- Para es importante Perdón. lo que dice Cori acá, dale. Si razonamos desde el sentido común, estamos en un problema. Estamos hablando de derecho penal y estamos hablando de ley de salud mental. Estamos hablando de cuestiones muy, muy complejas. Por eso hablaba del Si acompañamiento. Si alcanza con pericia psicológica, mirá, en el cuerpo, el cuerpo médico forense del Poder Judicial está integrado por psicólogos y por psiquiatras. No alcanza con un informe psicológico, sino que también tiene que haber el informe y la firma de un psiquiatra o una psiquiatra que reconstruya para atrás, porque no es fácil, no es solamente evaluar a la persona en la actualidad, sino saber si retrospecto, o sea, tenemos que irnos para atrás en el tiempo y ver al momento de comisión del hecho, si esa persona comprendió la criminalidad. Entonces hay que reconstruirlo con otros elementos de
de prueba que se hayan colectado. Eso por un lado. Y perdón, dale, Cori, que se bueno, finalmente, si el Estado puede aplicar una medida de seguridad, y bueno, hay que ver, se llegó a una sentencia, ¿y qué pasó? ¿Se reconstruyó? ¿Se hizo el juicio o el sobreseimiento operó antes de que... Antes del juicio. Bueno, antes del juicio. Y bueno, lamentablemente ahí deberían haberse, digamos, iniciado alguna acción también desde la vía civil para, digamos, aplicar sobre estas personas. Tengo que cerrar el tema por cuestión de tiempo, 21 a 49, vengo por el lado de Valeria Girard. ¿Qué pasa con esta propuesta de protocolo en cuanto a acoso escolar? Es la diputada provincial Gabriela Elena presentó un proyecto de que es un protocolo único de acción ante casos de acoso y ciberacoso escolar. Lo que incorporaría este proyecto es la corresponsabilidad familiar, es decir, que padre, madre, tutor o encargado se tiene que hacer cargo de acompañar lo que haga, digamos, en este proyecto, las medidas que tome tanto el Estado como la institución educativa. Es algo que se toma un poco el modelo de lo que ya está funcionando en Mendoza, porque ¿qué es lo que se decía en Mendoza y que la diputada un poco replica? El primer lugar de sociabilidad es la familia. Si la familia no acompaña estos cambios, es muy difícil que el agresor pueda cambiar esta situación. Lo que plantea el proyecto es que se van a tomar diversas medidas. Primero, talleres, digamos, tipo convivencias, y después se llega a la cuestión punitoria. Van a cobrar hasta 2 millones de pesos a las familias que no cumplan con este acompañamiento. Esto en caso que se apruebe. En el caso de que se apruebe, por supuesto. Y en el caso de que no puedan sostenerlo económicamente, bueno, tendrán que trabajar, realizar tareas comunitarias, pero bueno. Es como el tema es... perdón, Vale, como poner un poco más de compromiso al padre, madre, todo encargado de lo que pasa con las redes con sus hijos. Exacto, que es un reclamo... A la hora de interacción escolar. Es un reclamo, digamos, histórico. ¿Qué pasa con las familias que no acompañan, que siempre piensan que su hijo no es... A veces van las familias a las escuelas y no les dan pelota, Es al revés a veces. Bueno, acá hemos hablado a veces, mucho con en general, la queja de las instituciones educativas es que las familias... En un montón de instituciones, bueno, hoy va a haber rectores de las escuelas, podemos preguntarle, pero en muchas instituciones educativas el reclamo es que las familias no están acompañando los procesos educativos de los chicos. Y muchas veces acá la violencia... Perdón, Vale, acá lo que se abre también a partir de las redes sociales, en la época nuestra, cuando te hacían bullying, el bullying era personal, ¿sí? Pero hoy... cara a cara, ¿sí? Bueno, ahora puede seguir existiendo eso, pero también tenés el bullying de red social que hasta quizá nadie se entera. Claro. Solamente el damnificado o la damnificada. Y cuando es tarde. Y puede escalar. A niveles realmente claro. Está bueno que haya una propuesta, ¿no? Habría que analizarlo fino, pero está buena una propuesta. Ese dinero de cobrarse esa multa se utilizaría para siempre talleres para concientizar y trabajar con los chicos, con los agresores sobre todo. Un taller, una comisión y un observatorio no se le niega a nadie, así que marche. Un taller, un observatorio y una comisión para solucionar los problemas. ¿Te parece poco? No, me parece bien. Sí, irónico lo que decís o no. Sí, claro. Por eso digo. No sé, perdón, no sé si me parece poco. Perón decía que cuando no quería solucionar un problema, crea una comisión. Viva Perón, Javier. Acá se está hablando de algo punitorio. ¿Y antes? ¿No se va a hacer nada antes? ¿No se puede hacer talleres? ¿No se puede educar emocionalmente? Por supuesto, es preventivo, por supuesto. Pero desde ya. Dale, Diego, llamamos a Diego para otro taller. En Santa Fe ya se da educación emocional en las escuelas. No, por favor, acá no. Basta. No. Sí, no, bueno, soy partidaria. Salvemos los gurises. ¿A vos te parece que no? No, salvemos los gurises de la educación emocional, por favor. Por favor. Yo estoy totalmente ¿Vos desacuerdo. En las escuelas vemos matemática, lengua, ciencias naturales, por supuesto. ¿Vos cuando te enojás, sabés cómo manejarlo? No voy a entrar en ese juego. Bueno. No voy a entrar en ese juego, por supuesto. Eso es educación emocional. Por supuesto que no. Saber cómo manejar las emociones ante ciertas situaciones. Educación física, pero ciencias naturales, están dando educación emocional con otro nombre. Sobre todo desde la pandemia. Pero el tema es que no son especialistas. El otro día dijeron que no, yo les propuse y me dijeron que les parecía fabuloso, que ojalá vaya, porque los chicos no saben manejar sus emociones totalmente. Y es fundamental. Y es la reacción que tienen. En la prevención de lo que es el bullying y el acoso escolar se está trabajando.
se está trabajando, se trabaja siempre. Bueno, pero eso, yo creo que es me parece- necesario. Justamente se presenta un proyecto para que se avance y se busquen otras alternativas. Los docentes y los directivos laburan mucho para contener a la comunidad, digamos. No alcanza. Lo que pasa, No alcanza, claro que no claro, alcanza, no estoy diciendo que alcance. válido el proyecto. Hay problemas que son sistémicos de la Sí. sociedad y que no se solucionan con un taller. son parte de la sociedad. Por eso está bueno que se traiga... No dejamos como está. Es simpático decir hagamos un taller de educación. Cori quiere clean aportar plan. algo. No van por perjuicio ahí de las algunos cosas, ajustes sí. que habrá que hacer, ¿no? En relación a si el taller sí, el taller no, lo que fuere, si las familias pueden participar o no, porque hoy todos estamos tomados por el tema de la productividad. Es decir, hay mucha gente que trabaja muchas horas y por ahí no puede estar con la disponibilidad que quiere, ¿no? Esas cuestiones estarán para pulir en lo fino, pero me parece una buena iniciativa porque todo lo que es ciberdelito, ciberdelincuencia o lo que fuere, y sobre todo si tiene en miras o como blanco a los niños y niñas, son vacíos legales que están en nuestra legislación, por lo menos en la penal, y sí, administrativamente, aunque sea, se puede avanzar en algo, a mí me parece bien. Cierro con vos. Sí, Javi. Sí, Ana, ¿qué pasa? Está un poquito a favor de lo que decía Diego. Sí, en el Estado, a los empleados públicos, le están en esa onda, haciendo capacitación, yoga, bueno, toda esta serie de cursos. Bueno, en la policía, en otros lados. ¿Por qué los chicos no? Hay que ayornarse a los tiempos. Pero, ¿por qué no? Sí, en una sociedad violenta es la forma de contener, de empezar a ayudar. Un taller de yoga. Yo creo la gente que labura 20 horas por Pero día. la gente está yendo y entiende que Bueno, no. acá estamos, ayuda. acá estamos gente, hablando por favor. de niños. Y si vos tuviste un niño, y yo entiendo que vos tengas que trabajar un montón para mantenerlo, pero también te tenés que hacer responsable de ese niño. No puede ser, la escuela, como decía recién, no puede sola. Tiene que estar acompañada con la familia. Entonces, si la familia tiene, hay que enseñarle que enseñarle. Empecemos en la escuela también. estoy La diciendo escuela que no a ¿por qué no? Mira, se lo vamos a Muy bien, preguntar si la cosa a se los complica. rectores cuando vengan acá, porque yo lo que veo, ya estoy terminando incluso la parte escolar con mis niños, ya son jóvenes, en la parte educativa, ya lo viví como alumno, pero después como padre. No es la misma relación entre los docentes y los alumnos de hoy que la de hace 30 años. No. Ni la misma relación de los docentes con la Con los familia padres. Ni con los de hace padres. 30 años. Ni padre y madre. Entonces, el mapa es otro. No es como cuando hablamos del fútbol, quién es mejor, Messi, Maradona, Pelé, son épocas distintas. Entonces, el análisis, el contexto siempre marca. Bueno, tengo que cambiar de tema y tengo que irme al streaming. Al móvil, perfecto. Listo. Accidente, lamentablemente, en Avenida Almafuerte, esquina Marangunich, si mal no me han informado. Perdón. Pensé Zona del hipódromo. Esa esquina es terrible. Sí, una esquina tremenda. Está Tiago Romero en el móvil. Tiago, adelante. Sí. Exacto. Guachi, equipo, muy buenas noches. Así es, el accidente de tránsito de cada día, lamentablemente, en la ciudad de Paraná, en una avenida en donde las motos en este último tiempo son protagonistas. Bueno, van a poder observar a continuación un fuerte impacto que se produjo entre dos motos en la esquina de Avenida Almafuerte. Y es Héctor Fernández, la esquina, a muy pocos metros del lavadero reconocido. Pero bueno, el impacto se produjo en la esquina de Avenida Almafuerte y Héctor Fernández. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, una moto XR de 150 cilindradas venía circulando por Avenida Almafuerte en sentido oeste-este. Se venía retirando de la ciudad de Paraná. Terminó chocando contra otra moto, contra una Motomel Sirius de 200 cilindradas, y van a poder observar el fuerte impacto y cómo han quedado los plásticos de la moto desparramados por toda la avenida. Inclusive, para que se den una idea, les muestro a continuación que la moto roja, la Tornado, de 150 cilindradas, venía circulando por este carril, por el carril izquierdo, por el carril de la zona sur, y terminó en la zona norte, en el carril de la zona norte. Y vemos plásticos desparramados a por lo menos de entre 10 y 15 metros. Hubo, por supuesto, los dos motociclistas que circulaban, eran dos jóvenes entre 30 y 40 años que fueron derivados hacia el Hospital San Martín de manera urgente. No se conoce hasta el momento el estado de salud de los dos motociclistas, pero bueno, sigue trabajando acá en el lugar personal policial de Comisaría Décima, y también está colaborando personal de Gendarmería. Que hay una sede a muy pocos metros de esta intersección de Gendarmería, y está colaborando con respecto al trabajo que se está realizando en el lugar.
y se está aguardando la llegada de la División de Accidentología Vial para poder realizar las pericias. Hay que decirlo también, y muchos lo conocerán, esta esquina es una esquina semaforizada, por lo tanto hay una de las dos motos que circuló, pasó el semáforo en rojo, evidentemente. Así que bueno, es lo que se intenta. Es muy peligroso aquí en el lugar. el cruce de cuando venís de Marangunich, pues en realidad, no, para entrar a Marangunich, porque la anterior es Pajarito, ¿sí? Marangunich es la continuidad, sí, pero hay que tener un cuidado en esa Fernández, avenida. Exactamente. Héctor Pajarito Fernández. Pajarito Fernández, exactamente. Tiago, cortito, dame en 30 segundos qué va a pasar mañana con la movida organizada por ATE. Hay repercusiones acá en la ciudad de Paraná, tema para tener en cuenta, tránsito y demás, la provincia. Exactamente, a las 10 de la mañana se realiza la concentración, un paro nacional que lleva adelante la Asociación de Trabajadores del Estado. En la ciudad de Paraná se van a concentrar en la zona de vías navegables, en lo que es la explanada de Puerto Nuevo. Hablábamos hace minutos con el secretario general de ATE Entre Ríos, con Oscar Montes, y bueno, nos hacía referencia al reclamo que están llevando adelante. Una urgente convocatoria solicitan al gobierno provincial para la recomposición salarial. Están próximos a cumplir 5 meses de no obtener un aumento para los sueldos de los trabajadores estatales. Es esa la preocupación y por lo tanto el paro nacional que se realiza en todo el país y en la ciudad de Paraná también. Moviliza ATE entonces, no con marcha, sí con concentración. ¿Me escuché? Solo concentración. Ahí está, perfecto. Gracias, Tiago. Buenas noches. Gracias a ustedes, que tengan buen programa. Tiago Romero en el móvil, 22 horas, 10 en punto de la noche, estamos en vivo y viene movidito, pim pum pan. Y me voy, dame 2 mensajes, Marian, antes, repetimos las vías de comunicación y después saludamos a los chicos en el stream, dale. Para comunicarse con nosotros a través del 343-505-4874, uno de ellos dice: buenas noches, con respecto de las sanciones a los padres, los que proponen eso no tienen ni idea de lo que pasa en las escuelas. Lo quiero ver cuando llamen a una madre, padre, tío y vengan con medio barrio o ni vengan y desaparezcan él y su hijo o hija. Ni idea tienen. Guayi, es muy triste lo de Romancito. Ojalá sirva para revisar cómo se investigan estos casos, porque la sensación de impunidad que queda en toda la comunidad, Marta. Perfecto, gracias por los mensajes. Nos vamos rápidamente al stream. Están Teo y Dalila y Teo. Buenas noches, chiquilines, ¿cómo andan por ahí? En el 11 Radio, ahí en el YouTube. ¿Todo tranquilo? Hola, Guayi, ¿cómo andás? Hola, Guayi, ¿todo bien? Muy bien, muy bien. Los escucho un poquito roto al audio de los chicos, pero los escucho. Ahí hola. Cortito hola, les pregunto, chicos, porque el fin de semana, bueno, Teo, estuviste en la fiesta de disfraces que finalmente se postergó para este finde. Sí. Para. ¿Qué para. Ah, ¿qué pasó? Trajo alfajores. Se va de plano. ¿Trajo alfajores? ¡Ay, no! Se va a transformar. Es Clark Kent y Superman al mismo tiempo. Que ya lo vi. No me quemé. No, que ya salió por todos lados. Bueno, escuchá, no, pará, Teo. ¿Te puedo hacer una corrección? Ajá. Sacate los anteojos, ya Clark, que Claro. cuando das Superman saca la Ahora gafa. tengo que sacar. Es que era, ahora sí, soy Superman. Ahora era Clark antes, era Clark. Ahí está, ¿ves? Esa foto es la que se hizo viral. Ya. Ahí estaba más facho, sí. Todo para ellas. No, bueno. Bueno, Para- escuchá, después Lo dimos poner, todo. Superwoman, vos, Dali, también. Sí. Capaz que sí, hacemos No de sé ahí cómo es la La mujer. heroína. De Mujer Maravilla. Me gusta la Mujer Maravilla. Me gusta la Mujer Maravilla. Sí, Wonder sí, me Woman y gusta. hace así. ¿Cómo es cuando se la Sí. mujer hace así? Ajá. Perfecto. Ahí Ahí está. va. Sí, redas. ¿Qué hiciste? No, guarda el micrófono. Hola con los micrófonos, esto es cualquier cosa. Me pongo serio 2 minutitos respecto a este tema porque, bueno, Sí, fue sí, tremendo sí. lo que ocurrió. Mucha seriedad. Y por suerte se tomó la determinación de cancelarlo con lo que pasó después con el escenario que se derrumbó una parte y demás. Teo, contame qué viviste ahí y cómo era lo que se vivía en la previa. Porque ¿cuándo empezó el mal tiempo? Digo, pensando en lo que estábamos acostumbrados a ver aquí en Paraná con la gran cantidad de gente y ahí, ¿cómo se vivía la onda? A ver, nosotros justo cuando estábamos preparando para hacer las salidas en vivo, bueno, se apaga todos los escenarios, se apaga todo porque la tormenta la teníamos arriba. Entonces, bueno, ahí como que se nos ocurrió ir a comprar unas hamburguesas, ¿viste? Porque no íbamos a poder hacer nada mientras esté la tormenta. No nos imaginábamos que iba a ser semejante tormenta encima, ¿no? Pero bueno, nada. Entonces, ahí
vamos a comprar las burgers ahí al puestito y bueno, ahí de golpe se empezó a venir todo el viento. Nosotros, bueno, ahí cuando pagamos nos fuimos corriendo porque ya se venía la lluvia, íbamos corriendo con las hamburguesas a pleno a buscar resguardo. Claro. Así que nada, de ahí nos metimos en una sala de prensa y nos quedamos ahí, se largó la lluvia con toda. Y bueno, lo menos es que teníamos las hamburguesas, ¿viste? Para la lluvia. Bueno, sí. La alerta naranja estaba vigente en varias zonas del país, en algunas fue más fuerte que otra, aquí fue tremendo, aparte también está descampado, no hay reparo de edificios también y demás. 24 horas antes ya estaba. Sí. A ver, sí, yo creo que fue por lo menos de por sí para reconocerle a los organizadores que aplazaron, ¿no?, el ingreso de la gente, porque había gente esperando, había bastantes autos, bastantes grupitos ahí haciendo previa en la puerta de la fiesta. Entonces, bueno, ahí a lo último deciden que la gente empiece a entrar a las 12 y bueno, eso como que evitó, ¿no?, una catástrofe mucho más grande porque eso con gente hubiese sido terrible. Así que bueno, eso es como para reconocer. ¿Es este sábado, Teo? Es este sábado la fiesta, ¿eh? Así que bueno, el sábado en el mismo lugar, a la misma hora, así que la gente va a poder ir y disfrutar, ¿eh? Porque también están casi todos los artistas, ¿eh? Creo que hay uno nomás que es un DJ español del sector electrónico que no va a poder ir, pero todos los artistas van a estar ahí, así que un fiestón se viene. Ok. Perfecto. Y el fin de largo también, ¿eh? Fin de largo, vale. Fin de largo también. Claro. Sí. Hay una confusión con el fin de que si el viernes sí o no, pero el lunes seguro. Bueno. Viernes no laborable, el lunes feriado nacional. ¿Viste? Ahí estamos, cortita y al pie. El lunes, no el viernes, bueno, sí. No laborable el viernes, fin de largo. Feriado lunes. Fin de largo, para que vayan a la fiesta y disfraces. Extra así que bueno, si el viernes el empleador lo quiere hacer, te quiere ir a hacer a laburar, bueno, el viernes te toca. El lunes sí te lo podés tomar. Tiramos ahí la data a la gente. Besos fin enormes. de largo. Nos vemos. Que dale, nos vemos. Chau. Bueno, el sacar de cacho mío y el señor Javier Aragón, ¿de dónde son los sacos? Washington Marisco y Javier Aragón se visten en de hombres. De hombres te espera con una nueva colección de verano 2026 de Oxford Polo Club. Te esperamos en Cervantes 127 con promociones de contado efectivo, 25% de descuento, tarjetas hasta 6 cuotas sin interés. Perfecto. ¿Y los zapatos en el día de hoy grises, de dónde son? El calzado para toda la familia está en Better. Busca el local más cercano a tu domicilio. Abrí tu cuenta personal con tu recibo de sueldo. Además, podés comprar desde cualquier punto del país. Visita el sitio web www.betterstore.com. Parece de trekking, pero no lo son. ¿Alguna vez vieron un topo ustedes? ¿Un topo? Sí. ¿Topollillo? Un topo. Gris topo. El topollillo. Topollillo. Bueno, ¿es gris topo este o no? Sí. Depende del topo. Depende del topo. Bueno, perfecto. ¿Sabes qué hora es, Nacho? ¿Qué horas son, Washi? La hora de la primera entrevista aquí en Pisos, gentileza, relojería y joyería Jade. Hoy me vine bien deportivo y como tengo todo azul, el fondo del reloj G-Shock Casio es azul, digital y analógico al mismo tiempo. Una versión espectacular para lucir de manera deportiva o también de alto vestir sport, combinado con una pulserita roja de cuero en prendedor, de plata, perdón. ¿Qué pusieron? Contra la envidia. ¿Escuchá? Muy bien. Muy bien. En relojería. Buen bolero. Relojería y joyería Jade tienen promos increíbles, Marian. En relojería y joyería Jade nos especializamos en joyas de diseño y reconocidas marcas de relojería. Estamos en los dos shoppings, Paso del Paraná y La Paz, en horario corrido de 9 a 21 horas de lunes a viernes. Promos con tarjetas. Encontrar un muy buen regalo o date un gusto en Jade. Bueno, el ritual de convertir el agua en birra. ¿Saben dónde se hace esto? En Sunset Beer. Sunset está espectacular, muy cerquita casi, si se quiere. De hecho, al venir había mucha gente. Un lugar espectacular, Manolo, te lo recomiendo. Si no fuiste, tenés que ir, cerveza tirada, una cosa de locos, ¿eh? La mejor cerveza tirada de la ciudad tiene su lugar. Es una esquina espectacular para disfrutar con amigos. Pizzas hechas al momento, papas con cheddar irresistibles. Burgers que no fallan. Sunset Beer en Ayacucho y Churrorín. Abierto de martes a domingos a partir de la hora 19. Viví tus mejores noches en Sunset Beer. Bueno, acá estamos brindando con agua. Viendo si se transforma. Se transforma. Tenés que ir a Sunset. Ahí se transforma. Ahí se transforma. Bueno, nada se pierde, todo se transforma. 22:07 estamos en vivo. Próximo bloque analizamos tema pymes. ¿Qué onda? ¿Qué pasa con las pymes? ¿Quieren alivio fiscal? ¿Se va a dar o no? Pero hay muchos cierres igualmente. Bueno, acá vinieron muchos políticos, de candidatos y en ejercicio. Y se habló de este tema. Todos prometieron. Bueno, hay que cumplir. 22:08, ya volvemos, dale.
120 primaveras del CAE. Pasala bien con los tuyos. Asociate ya y disfruta de sus 6 sedes. Más de 16 disciplinas deportivas con excelentes logros. Playas, pileta gratis, parrillas, el mejor ambiente y la seguridad que buscas. Y aprovecha el 40,2% de descuento por 2 años. 120 primaveras del CAE. Flor de Club. Perdón, el club que querés. El Rey del Pollo. Más de 30 años brindando calidad, calidez y los mejores precios en nuestros productos. Pollo, papas fritas, ensaladas, pizzas, variedades de empanadas, tartas. Lo esperamos como siempre en Avenida Ramírez 2464 a pasitos de las 5 esquinas. Haga su pedido al teléfono 423-0178 o por WhatsApp al 343-456-4895. El Rey del Pollo. El islote Curupí es un sueño hecho realidad. Desde 1995, la Asociación Ambientalista Añangarecó en Derejé trabaja para la educación ambiental en nuestro río Paraná. Esto es posible gracias a la colaboración de muchas voluntades. ¿Te sumás a colaborar? Dona al alias islote.curupí. Tiago, líder en limpieza. Higiene total, productos de alta calidad, la variedad necesaria para cubrir todas las necesidades de limpieza y mantenimiento. Llegó Tiago, con la mejor atención y trato personalizado. ¿Te quedaste sin agua segura? Llegó el servicio Takeaway de Agua Nuestra. Reemplaza tu bidón vacío de 12 o 20 litros en los puntos de venta más cercanos. Takeaway de Agua Nuestra. El agua segura, siempre a tu alcance. CESEP, para aquellos que extrañan mi CESEP en el noticiero con la quinela, Capicúa, 22-11-22. Fíjense, 22 grados y 22-11. Ahí está. CESEP, muy bien, me encantó. Bueno, 22-11, estamos en vivo en toda la República Argentina. Proponemos el informe disparador para el próximo tema que tiene que ver con este pedido de alivio fiscal para las pymes en una situación bastante comprometida. Dale. En búsqueda de alivio, pymes buscan respaldo para sostenerse. Según datos recopilados por la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa, APYME Entre Ríos, en los últimos 2 años habrían cerrado cerca de 600 pymes en la provincia. La entidad también estima que esto implicó la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo. La construcción sería uno de los más afectados, junto a la hotelería, el comercio y la actividad láctea. ¿Qué significan estas cifras para el tejido económico provincial? ¿Y qué herramientas consideran necesarias desde el sector para evitar que esta tendencia continúe? APYME presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de emergencia para micro y pequeñas empresas que busca generar alivio fiscal y suspender retenciones y percepciones. La iniciativa fue tomada como base de un proyecto nacional y ahora espera su tratamiento legislativo. Es un gusto recibir esta noche aquí en el ventilador a Luis Lozar, que es presidente de APYME, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de Entre Ríos. Luis, bienvenido, buenas noches. Gracias. Si se hace un escaneo de la PYME entrerriana hoy, ¿cuál es el resultado? Bueno, mira, nosotros estamos trabajando justamente en un proyecto, se presentó, ya está en estado parlamentario, cuando se vio la necesidad de proteger, digamos, a las micro y pequeñas empresas. Este proyecto habla de ellas, ¿no? Dejando afuera la primera plana y media segunda línea. Por la gran caída que se está viendo. ¿En ventas? Bueno,
consecuencia de la caída de venta, falta de mercado interno. Y eso provoca el cierre. Prueban los cierres de las... Cuando empezamos a trabajar en este proyecto, que nos llama Andrea Sof, que es la diputada provincial que lo presenta, toma en realidad una ley que a Pyme Nación presenta a nivel nación, que ya también está en estado parlamentario, y la adaptamos a nuestras necesidades entrerrianas, digamos, ¿no? Acá personalmente te la estoy entregando. Perfecto, la buenísimo, ley, la vamos a ver. por lo menos para que quede... Muchas gracias. Plasmado en la entrega, ¿no? Bien, perfecto. Esta ley lo que hace es contemplar a las micro y pequeñas empresas para su protección, y ahí nace... Una declaración de emergencia, además. Declaración de emergencia, justamente. Es una ley que va a tener un periodo por 12 meses que puede ser prorrogable. Donde se habla de un tema que ya las pymes hace años que venimos hablando, las chicas y pequeñas, ¿no? Que son los ingresos brutos y las cargas impositivas que nosotros tenemos. ¿Y lo ves factible? Muy factible. Ah, bueno. Porque es una ley, eso es lo que queremos explicar, que tiene un equilibrio, está equilibrada, le llamamos nosotros, porque la empresa que lo tome, o sea, no es una ley que sale para todos, sino la empresa la tiene que tomar, y a raíz de esa toma se tiene que comprometer algunas acciones, ¿no es cierto? Una de esas acciones, por ejemplo, es mantener la planta permanente de personal, la plantilla que se dice. Eso significa que va a impedir que se sigan cayendo puestos laborales. Y después hay una fórmula muy interesante que calculó uno de nuestros asesores ahí en esta ley. La ley más o menos contempla hasta 35 empleados, ¿no es cierto? Como máximo, digamos, en esta ley. De la pyme, claro. La pyme. El promedio es 6 empleados, o sea, una diferencia importante. Diferencia empleados. Entonces se tomó un número, te quiero explicar por qué se tomó el 6. Entonces lo que se calcula es el sueldo de 6 bases imponibles, que se dice, se suman, el que tiene 3 sumará las 3, el que tiene 4 sumará las 4, el que tiene 30 sacará un promedio y se multiplica por 6 para bajar el monto de la base imponible del impuesto que estamos pidiendo que reduzcan, ¿no? Ok. Esto, no sé si soy claro, esto lo que va a lograr es que una pyme que tenga 2 empleados y uno no lo tenga formalizado, haga que lo formalice, porque le conviene formalizarlo, para que sus impuestos sean deducibles. Se entiende, tiene que entrar dentro de Claro. lo que propone la ley. Tengo que abrir el panel y lo hacemos por este lado. Claudia, dale. Usted habla de pymes. ¿Cuál sería el número que ustedes manejan en cuanto a la cantidad de personal que puede tener una pyme? Porque puede tener desde 2 hasta cuánto, y en qué condiciones lo tienen a los empleados. ¿Usted qué conocimiento tiene de su asociación? Claro, las pymes, por eso por ahí hay una equivocación cuando uno piensa en pyme en una empresa chiquita. Claro. Hay pymes con más de 500 trabajadores, ¿no? O sea, las pymes se dividen en 4 categorías. Eso quería saber. Claro, la micropyme, la pequeña, la mediano tramo 1 y mediano tramo 2. Depende de la cantidad de personas, depende de personal que tiene, depende de la facturación anual y depende de la categoría, o sea, construcción, comercio, es ahí donde juegan esas variables y donde cada pyme se encasilla. No sé si soy claro. Sí. Puede pasar que una pyme tenga más de 35 empleados, 40 y pico de empleados, pero su facturación anual no pase el monto que está hecho por nación, ¿no es cierto? Eso es un dato de ahora de mayo de este año, de 2025, que impone hasta ese monto. Porque puede haber pymes con 3 o 4 empleados y que facturen 5 veces más por una importadora o algo. Entonces, se van mezclando esos 3 para describirla a la escala de cada pyme. Por eso esta ley habla, digamos, yo siempre digo de la mitad de la tabla para abajo, o sea, de las pequeñas, no, la más chica. La más chica, perfecto. Que son las a proteger, digamos, que son las primeras que las caen. más vulnerables, claramente, sí, vale. Sí, Luis, buenas noches. De no darse esto que ustedes proponen, ¿cuál es el futuro de las pymes en los próximos meses? Mira, a raíz de esta ley nos pusimos a estudiar porque se habla mucho de caídas a nivel nacional, caída, pérdida de trabajo a nivel nacional, pero nos pusimos a estudiar qué pasaba acá en Entre Ríos, ¿no? Entonces nos encontramos con un dato que no es nuestro, no era pyme, de CEPA, donde habla de casi 570 y pico pymes cerradas
y casi 11.300 puestos de trabajo perdidos. El informe se toma... ¿Se sabe cuántas hay en total? El informe... ¿Cómo? ¿Se sabe cuántas pymes hay en la provincia? O sea que no hay un reglamento exacto en Entre Ríos. No existe todavía. Tal es así que hoy lo hablaba con otro periodista que el empresario pyme por ahí es medio reacio, ¿no? Tiene esa costumbre a brindar información. La Municipalidad de Paraná quiso largar un censo a nivel municipal, ¿no? Dijeron, no es el momento. Las pymes... Nosotros a nivel nacional tenemos un dirigente, Julián Moreno, que está en Buenos Aires, ¿no es cierto?, la Pyme Nación, y él nos dice, ustedes como dirigentes sáquense de los caballos, ¿no? Sí, abran mala vista y vean la realidad, porque vos podés estar bien, pero el que está al lado no. Claramente, claramente. Ana. Buenas noches. ¿Cuáles son los sectores más afectados con estas bajas? Y el tema del trabajo negro, ¿hay algún sector que es en especial? Sabemos que tenemos como un 40, 40 y pico. Un rubro específico. Un rubro. Mirá, estas pérdidas de fuentes laborales y bajada de pymes, muchas pasaron de estar formales a informales. O sea, se dio ese caso. No solamente persianas que se cierran, sino empresas que antes estaban inscriptas, pagaban un impuesto, pagaban algo, y dije, bueno, ahora nos dan los números, borrémonos y nos vamos a la informalidad. Llevar un número de la parte informal es muy difícil, prácticamente imposible, porque no tenés parámetros como para brindar, digamos, ¿no? Pero se está dando muchos pasos de la formalidad a la informalidad para tratar de subsistir. Claro. Ese es el problema que está teniendo. ¿Y el rubro más afectado que pregunta? El rubro más afectado en este último tiempo fue el comercio. Uno de los más afectados fue el comercio, por la libre importación, por la compra online también. Las compras que se hacen apretando un botón, una serie de cosas. Hoy me decía una que tiene una tienda, Luis, y decir los problemas que tenemos las tiendas. Que nosotros pagamos los impuestos, pagamos las cosas y nos vienen con un bolsito. Hay mucha gente ahora que compra en China también. Es impresionante. Uno habla y... Entonces lo que acá se trata de hacer con esta ley es encontrar, digamos, bajar un poco el costo operativo que tenemos nosotros. Para poder también bajar los precios y tener más competitividad. No va a salvar a nadie esto, ¿no? O sea es un alivio. Es un camino, claro. Es un alivio. Javi. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo le va? Buenas noches. Pero muy bien. Usted sabe que la semana pasada un economista del kirchnerismo vi que algunos sectores políticos lo único que quieren hacer es impulsar impuestos. Quería crear un impuesto, no me acuerdo a qué era. Pero bueno, más allá de eso pensé, usted o cualquier comerciante, ¿cuántos días tiene que trabajar para liberarse del Estado municipal, provincial y nacional? ¿Cuántos días de los 30 días o 31 días, cuánto tiene que trabajar para cumplir con el Estado y después sí pensar en su ganancia? Mirá, nosotros tenemos mi empresa, digamos, ¿no? Tiene un equipo de contadores donde todos los meses te pasan los vencimientos, ¿no? Del día, de los sueldos, los aportes sociales, las leyes, el ingreso bruto, municipalidad. Yo termino ahora el 20, de pagar impuestos. Ajá, el 20. El 20. O sea, 20 días pagando impuestos. Pagando. Los últimos 10 días... IVA, todo lo que involucra eso. De 30 días, 10 días es la ganancia que usted tendría. Continuamente hay vencimiento. Ajá. Ahora, ¿cuántos días tenés que trabajar? Tenés que trabajar más de eso para pagar eso, ¿no? No digo porque en la política, como son algunos dirigentes, de vamos a crearle más impuestos, más impuestos, más impuestos, hay que mantener este Estado. Lo que pasa es que es real que hay que mantener el Estado, ¿no? Es real. Lo que pasa es que con algo acorde y algo que nosotros, por ejemplo, como pyme de chico, estamos pidiendo, porque las grandes empresas, estos acuerdos y estos beneficios ya lo tienen, ¿no? Hay empresas dentro del parque industrial que pagan 0 ingreso bruto, pero me parece perfecto, ¿no es cierto? No es que estamos enojados. Entonces ahora creo que es el momento que a nosotros los pequeños y medianos, que somos muchos, que damos casi 60-70% de laburo formal, nos tengan en cuenta en estas medidas, digamos. Claro, también para tener ese tipo de beneficio. ¿Nacho? Sí, estamos en un momento político, digamos, y económico en el que ahí tenemos un ministro de desregulación y hay muchas nuevas reformas y desregulaciones y demás. ¿Cómo ven ustedes
que esto aporte, digamos, que si le juegan contra a las pymes o si allana el camino para ciertas cosas, digamos, esto de... Porque hablan de libertad, todo el tiempo estamos hablando de libertad de elegir y demás, ahora quieren eliminar el monotributo, digamos, eliminando un impuesto pero haciendo que suban otros más y demás. Y aparte hay muchos miles de empleos perdidos. ¿A dónde va toda esa gente que no tiene laburo? Es una muy buena pregunta. ¿Dónde va la gente que se queda sin trabajo? Porque acá en Entre Ríos, entre todo, uno tiene recursos que puede salvarse, digamos, ¿no? Ustedes han visto acá en Paraná mismo la gran cantidad de vendedores ambulantes, de que te venden torta frita, que te venden eso, no. O sea, de alguna manera acá en Entre Ríos, pero en Buenos Aires, en el conurbano, ¿cómo será, no? No vivo allá, pero debe ser muy complicado. A la pregunta que vos me hacías con respecto a las desregulaciones. A las regulaciones, mira, como a PYME tratamos de que primero salgan, porque por ahí empiezan a hablar, que empieza que... O sea, hasta que se concrete realmente. Claro, porque si no después se habla mucho, se tira mucho. Nosotros ahora el martes que viene tenemos una reunión fuerte que vamos a Buenos Aires para tratar estos temas, medio como para prevenir algo. ¿Con quién se reúnen? A PYME Nación. A PYME Nación. O sea, la PYME tiene delegación. Para generar un consenso, un mensaje e ir al gobierno. Claro, pero para tener un resguardo, pero todavía no podemos hablar porque todavía no hay algo escrito que te diga, claro, che, va a pasar esto, esta es la parte laboral. Son rumores, si se quiere, periodísticos también. Claro, entonces uno no puede jugar con datos que no son certeros. Digamos, ¿no? Ok. ¿Diego? Hola, Luis. ¿Qué tal? ¿A qué monto nos referimos en cuanto a carga impositiva que se le restaría al Estado si se lleva a cabo esta medida? Bueno, la idea de esta, que es lo que debemos proponer a los diputados y por supuesto que le siga a nuestro gobernador, es que sea una ley de equilibrio en el sentido que nosotros estamos pidiendo beneficios de ingresos brutos, estamos pidiendo beneficios en las patentes que están en nuestros vehículos que pertenecen a la empresa, por ejemplo. Ya el transporte acá en Paraná, en Entre Ríos, perdón, ya tiene un beneficio del 50%. Estamos pidiendo que el compre local, la ley 9353, entre en funcionamiento. Esa ley dice que una empresa local acá en Entre Ríos, el 5% de diferencia en precio, igual condiciones, se compra una empresa local, total, va a volver el impuesto. Nosotros estamos pidiendo que del 5 lo lleven al 10, que levanten un poquito el margen. Bien. Pero hubo una moratoria hace poco. En la moratoria, el 56%, no sé si saben, fueron de ingresos brutos. O sea, ¿qué significa? Que las pymes no están pagando. No están pagando. No están pagando. Pero no es porque la pyme no quiera, ¿no? No puede. No puede, tan complicada. Y lo primero que hace una pyme, sueldo, fundamental, porque tiene contacto directo con los empleados, y después ya los impuestos lo empezás a mirar de costadito. Y espero la moratoria. Claro, lo que usted dice, con este proyecto, incluso muchos de la informalidad se van a volcar para tener los beneficios y va a garantizar incluso un mayor flujo de impuestos para el Estado con menos costos para cada uno. Creemos es la idea, que digamos. Con esta ley bien informada y bien transmitida a las pymes, no solamente que se va a corto y a mediano plazo, no solamente que se va a recaudar igual, sino que hasta más. Por eso digo, claro. Y evitar todo lo del otro trastorno. Se entiende. ¿Cori? Veo a los jóvenes más zarpados hoy en día, más mandados con el tema de armar su propio emprendimiento, y por ahí me interesa cuál es, no sé, el mensaje que le podés dar, teniendo en cuenta que yo veo particularmente a las pymes como en guerra contra el Estado desde hace décadas por esta cuestión de los impuestos regresivos que tenemos y el fenómeno de la doble imposición que padecemos todos quienes vivimos en Argentina y que nos sale carísimo nuestro sistema federal, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado también la falta muchas veces de una buena comunicación con la sociedad que hace que la sociedad muchas veces no sea empática con las pymes. Por ejemplo, ¿vieron el incendio de Ezeiza? Bueno, el hate que le tiraron a muchas empresas, yo no sé si hay pymes ahí, si hay medianas empresas o no, supongo que sí, pero es como que toda la gente se tiraba en contra de la empresa, y la empresa, yo que vengo de una localidad de muchas empresas, que es Crespo, tiene que ser amiga de la sociedad, la gente tiene que
proteger y querer a la empresa, tenerla como propia. Obviamente, esto no significa que estemos de acuerdo con los empresarios explotadores, ¿no? Pero si no entendemos que todos tenemos que tirar del mismo carro, que no entendemos que nosotros tenemos que defender a nuestras empresas para que realmente las pymes, por supuesto, puedan prosperar, ¿no? No vamos a salir de esta encerrona, esta lógica circular en la que venimos hace décadas. Claro. ¿Qué mensaje le das a estos jóvenes? No, indudablemente yo creo que los más trabajadores y emprendedores y metedores somos las pymes, ¿no? O sea, totalmente. Todo el día estamos pensando cómo hacer, cómo buscarle la vuelta, cómo mejorarle hasta los sueldos a nuestros empleados con las bajas paritarias que hay, ¿no? Porque cuando una pyme le da una buena pyme a sus colaboradores y le da la oportunidad de darle algo más a su empresa, se lo está dando porque es así. O sea, que alguna comisión aparte, que inventa que termina cosas. siendo un vínculo muy humano entre los empleados con el dueño de la pyme. Y la gente joven, los emprendedores, primero es que se tienen que asesorar bien antes de comenzar algo. Eso es fundamental. Hay muchas cosas que, por ejemplo, en esta ley habla de la ventanilla única, que está dentro del gobierno provincial, ¿no? Me costó mucho encontrar a la ventanilla única. Y es, vos entrás ahí, hay 15, 16 jóvenes con ganas de trabajar para las pymes, en la parte financiera, por ejemplo, te contactan con el CFI, ahí nos atendió Leonardo Walter, que es el director, muy bien, porque lo mencionamos en esta ley, donde te pueden conectar con diferentes bancos. Entonces, por ahí son cosas que el emprendedor que quiera arrancar, usted aconseja que se asesoren. Hay mucho también joven, no nos queda tiempo, es un tema interesante, que emprende desde lo digital. Y el nuevo emprendedor pyme es un pyme digital, el veinteañero, y eso hay que tenerlo en cuenta también, porque es lo que se viene. Ya no es la pyme tradicional del puesto de cara a cara, sino la pyme digital. Yo le llamo, capaz que estoy diciendo mal, pero incluso venta online, y es un mercado que está reactivo con esta franja etaria. La pandemia Con office. ¿Cómo? Home office, claro. Ezequiel, cerramos, dale. Luis, como primero ingresos brutos, hay como una promesa en las provincias de ir reduciendo, así que por ahí tienen suerte. ¿Tuvieron conversaciones o lobby tanto con el gobierno como con el oficialismo para ver si puede caminar en la legislatura? Con el gobernador llegamos hasta la secretaria. Bien. Un avance. Vamos a llegar. Y legisladores. Una puerta más. Una puerta. ¿Se acuerda cuando Russo le decía a Cardona, Erwin, un poquito más, Erwin? Mientras que del otro lado no estén, che, planchámelo a este, trámelo. No creo. La pregunta va en el sentido de que, por supuesto que está bueno que se presente, que se escribe y que se discuta, pero siempre los proyectos de ley adquieren viabilidad cuando el oficialismo los acompaña. Sí. Por un lado, la Andrea Sof, la diputada, es una ejecutiva muy querida en el ambiente. Sí, una legisladora muy laburadora. Claro, entonces tiene mucha capacidad. Que estuvo en terreno municipal también, en la gestión anterior, claro. Entonces, ya de entrada tenemos a alguien que está presentando algo que está bueno y ella es querible. Que es sólido, aparte, seguramente. Sí. Algo sólido. Y tenemos, no solamente a PYME, ¿no? Tenemos de Concesión del Uruguay, Gualeguaychú, Concesión del Uruguay, nos han llamado cámaras de toda la Cámara de Transporte. Qué bueno. O sea, es toda una conjunción. Hoy hice radio hasta en Concordia hice radio, ¿no? El sábado tengo que viajar a Concordia para una reunión. Mirá, si empezás como Milei y después terminás de gobernador. No, todo esto de honor, todo esto hacete algún gestito, Luis, para como marketing. Aguante mi señora después. Tengo un mensaje, dale que tengo que cerrar, dale María. Dice Juan Carlos, buenas noches a todos los que hacen el ventilador, bien por poner el tema en la agenda. Mucha gente no ve lo que pasa detrás del mostrador. Guachi, hace 20 años tengo mi propia pyme. Sería bueno hablar también de créditos accesibles, casi no existen, Miguel Ángel. Hola, el ventilador, soy Marcelo, esto no es nuevo, hace años que las pymes vienen golpeadas. Opino que lo que pasa ahora es parte de un proceso que se repite cada crisis. Muchísimas gracias a todos los televidentes por aportar también algo su mensaje. Que me gustaría dale. terminar con la ley, yo sí insisto con esta ley. Esta ley va a tener una comisión de seguimiento, no es una ley que se tira y queda en la deriva, ¿no? La comisión de seguimiento estaría integrada por 2 del Ejecutivo, son 7 personas, 2 de empresas como nosotros, que estamos intermediarios,
se está pidiendo la colaboración a las universidades de Entre Ríos y la parte sindical. Perfecto. Y una secretaría, ¿no? Todas las patas. Todas las partes. Para que esta ley no solamente, una vez que se sancione, que estamos seguros que se tiene que sancionar, estamos pidiendo también a Bruno... Sarubi, el diputado. Sarubi, lo nombré tantas veces que hoy El diputado. El diputado que nos dé el momento, que es porque ya está en Comisión de Presupuesto y Hacienda. Para que avance. Para que avance. Así Luis, que bueno. Ojalá llegue ese alivio que tanto quiere. Este presente es para vos de Acun, una linda copa del 11, para que disfrutes de algún brindis. Gracias por todo. Por favor, toma asiento. Muchas gracias, Luis Lozar, desde APIME, en este caso, para abordar esta temática. Bueno, el presente es de Acun. Claro, Marian, dale. En Acun Paraná creamos regalos personalizados que combinan calidad, creatividad y un toque humano que los convierten en recuerdos inolvidables. Diseñamos presentes para empresas, instituciones, eventos especiales o momentos personales. Regalos que conectan con diseños únicos y a medida hechos para perdurar. Encontrarnos en Instagram como acun.paraná, WhatsApp al 343-512-50-72. Me voy ahora hasta Punto Sano en cualquiera de sus sucursales. Miren los que le traje para mostrar. Esto le va a encantar a mi amiga Ana Tepsich. El Nescafé Ice, para tomar el café helado. ¿Te gusta, Claudia? Bueno, si vas de parte mía, tenés el 10% de descuento en cualquier producto de Punto Sano. Código Washi, ¿lo viste el ventilador? Y tenés el 10% de descuento. Esto vuela, el Nescafé Ice, para que se viene el verano. Claro, dale, Marian. ¿Querés alimentarte mejor y de forma consciente? En Punto Sano te ofrecemos una amplia variedad de frutos secos, productos keto, suplementación deportiva, productos para diabéticos, repostería, productos libres de gluten y más. Aprovechá el 5% de descuento pagando contado o efectivo. Vení a nuestras sucursales en calle Ramírez 1639, entre La Paz y Don Bosco, Villa Guay 301, esquina Belgrano, o La Prida 484, casi Santiago del Estero. Lindo momento para una pausa, comerse un Albert, por ejemplo, de Nogaró. ¿Les parece? Vamos a Nogaró, dale. Nogaró te espera este fin de semana para disfrutar del menú más rico, con una gran variedad de pizzas, sándwiches, empanadas, picadas y mucho más. Pasá por Nogaró en su tradicional esquina de Avenida Ramírez y Nogoyá. Porque tiene jingle, escuchá. Ramírez y Nogoyá. Te espera este fin de semana con todo lo más rico para disfrutar. Muy bien. Bueno, 22:35, pausa cortita y hablamos de la escuela técnica y su panorama. ¿Qué pasa con el financiamiento? Hay rectores aquí. Creo para tener más tiempo y seguir hablando de lo que hablábamos en el primer bloque, ¿no? Con este protocolo y demás. Pero bueno, es otro tema que vamos a abordar. Dale, quédate ahí que ya volvemos, dale. El Rey del Pollo. Más de 30 años brindando calidad, calidez y los mejores precios en nuestros productos. Pollo, papas fritas, ensaladas, pizzas, variedades de empanadas, tartas. Lo esperamos como siempre en Avenida Ramírez 2464, a pasitos de las 5 esquinas. Haga su pedido al teléfono 423-0178 o por WhatsApp al 343-456-4895. El Rey del Pollo. Cada vez que jugás oficial, en otra parte pasa algo. IAFAS destina el 10% de sus utilidades a promover el trabajo de los emprendedores. Fortalecer la economía social es nuestro compromiso. IAFAS, desde 1933, transformando historias. Gobierno de Entre Ríos. Cuarta edición de la Feria Diseña Paraná, 21, 22 y 23 de noviembre, de 17 a 22 horas. Sala Mayo, Puerto Nuevo. Conoce y compra diseño local, indumentaria, accesorios, objetos, diseño multisoporte, intervenciones artísticas y patio gastronómico. No te pierdas esta experiencia con identidad 100% paranaense. Entrada libre y gratuita. Paraná, municipio.
Solo Cerveza Santa Fe tiene el auténtico sabor que nos gusta. El secreto la hacemos nosotros, que como vos sabemos lo que es estar en una popular a las 3 de la tarde con 40 grados. Porque el que hace Cerveza Santa Fe es tu vecino, tu prima o el amigo de tu amigo y sabe lo que nos gusta. Cerveza Santa Fe, sabor oficial de la tierra de cerveceros. Shopping Paso del Paraná. Todo lo que buscas está acá. Gastronomía, electrónica, indumentaria, entretenimiento, moda. Paso del Paraná. El shopping que estabas esperando. San Juan 769. Este verano seguimos combatiendo al mosquito del dengue y cada acción cuenta. Acordate de mantener el pasto corto. Eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua. Limpiar canaletas y bebederos con frecuencia. Tirar agua hirviendo en las rejillas. Usar repelente en el cuerpo y espirales en los ambientes. Para más información ingresa en portal.entrerios.gov.ar/dengue. Misión Dengue. Prevenirlo es tarea de todos. Gobierno de Entre Ríos. Queremos aprovechar al máximo el tiempo que tenemos con nuestros invitados, así que rápidamente, 22:39, nos vamos al informe disparador sobre el tema que abordaremos ahora en el ventilador, que tiene que ver con educación en alerta, dice el Graf, escuelas técnicas. Dale. Educación en alerta. ¿Qué pasa con el futuro de las escuelas técnicas? En los últimos días creció la preocupación en todo el país por la posible eliminación del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, un financiamiento clave que hoy permite equipar talleres, sostener laboratorios y actualizar la tecnología en escuelas técnicas y agrotécnicas. El proyecto de presupuesto 2026 propone derogar el artículo que garantiza esos recursos por ley. ¿Qué significaría esto en la práctica? Docentes, gremios y directivos advierten que sin ese fondo podrían verse afectadas cuestiones esenciales, desde la compra de herramientas y maquinaria hasta el mantenimiento de la infraestructura y la calidad de las prácticas formativas. En un contexto donde se habla de innovación, industria y empleo joven, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo se prepara a los futuros técnicos sin los insumos básicos? ¿Y qué impacto tendría esto en la inserción laboral y en la competitividad productiva de las provincias? Es un gusto recibir aquí en el ventilador a Daniel Morali, que es rector de la Escuela de Educación Técnica número 1, General Francisco Ramírez, la histórica ENET 1, y a Jorge Sanabria, que es rector también de una escuela muy conocida en la ciudad de Paraná, como es la Escuela de Educación Técnica número 5, Malvinas Argentinas. Daniel, Jorge, bienvenidos, gracias por haber aceptado la invitación. Gracias. Le pregunto primero, bueno, ¿cómo se financia la Escuela Técnica hoy? ¿Cómo está la historia hoy? Bueno, un poco y un poco. Dale. El financiamiento de la educación tiene dos grandes componentes, entre otros, que son la carga salarial, que normalmente eso está a cargo de la jurisdicción, en este caso la provincia de Entre Ríos, pues la educación secundaria es atribución constitucional de las jurisdicciones, y tenemos a partir del año 2005, gracias al artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional, que siempre hago la misma reflexión, si será importante que se sancionó primero o antes que la Ley de Educación Nacional, que fue un año después, donde en principio garantiza cierto porcentaje del PDI y en el artículo 52 crea el fondo para el fortalecimiento de la educación técnico-profesional, que no es solamente para la educación secundaria, sino para la formación profesional y superior. Ese financiamiento básicamente está destinado a lo que es insumos, para prácticas formativas, para los talleres, ¿no? Correcto. Infraestructura y equipamiento. O sea, básicamente desde ahí. Después el manejo cotidiano, insumos de librería, artículos de limpieza, eso viene por una partida que se llama bienes de consumo, que eso se hace cargo de la jurisdicción. ¿Y alcanza? Por el momento no, así como decía Daniel, esto arrancó allá por el 2009 exactamente. ¿También como el Chinchón? No tan así, o sea, no todo es tan como se menciona o se informa. Hay parte que es verdad y hay parte que no es verdad. En el 2009 arrancamos con el financiamiento, como dice Daniel,
con los primeros proyectos. Ahí se pedía, o sea, vino el dinero hacia las provincias destinaban a las escuelas que ya estaban homologadas, y a partir de ahí se empezó a comprar lo que era equipamiento, tanto para los ciclos básicos, ciclos superiores, laboratorios, talleres, bibliotecas, la parte de área artística, comunicación, o sea, todo vino fantástico. Me acuerdo del monto, eran proyectos que iban de 75.000 pesos en ese momento, y las escuelas, dependiendo su categoría, iban de hasta 6 proyectos, así que... ¿Están ahí? No, eso fue antes, sí, 75.000 pesos. Hoy está llegando el dinero, pero ya no es como antes, que vos presentabas un proyecto, se iba a evaluar, se evaluaba, se aprobaba, llegaba la resolución o el dictamen y después las escuelas comenzaban a comprar. Sí. Ahora no, ya directamente hay un monto estipulado que es para insumo, herramientas y máquinas y herramientas y lo que sea alguna refacción de la escuela, pero es mínimo. Perfecto. Dame la vía de comunicación, Marian. 343-505-4874. Fuiste a la escuela técnica, vas a la escuela técnica, sos profe, fuiste rector, danos tu opinión respecto de la situación hoy en día. Antes de abrir el panel, ¿qué es esto que trajeron aquí? Bueno, como el tema era el financiamiento de las escuelas técnicas, yo pertenezco a una escuela que empezó su trayectoria ya en el 80. Justo el invitado que tenía anterior es técnico hidráulico igual que yo. Él recibió la primera promoción. Y hablamos recién 5 segundos. Yo cuando me recibí, esto lo estudié de pizarrón. El profe se encargaba de desarmarlo y dibujarlo hasta el detalle para aprender a desarmarlo, mantenerlo, afinarlo y ponerlo en marcha. Es un termógrafo. Bien. La escuela nuestra se encarga de lo que son los recursos hídricos y la primera parte o la primera temática tiene que ver con el agua. Y el agua comienza, como todos sabrán, con el ciclo del agua. ¿Estamos? Y dentro de la trayectoria, nuestros alumnos tienen que aprender a manejar y a poner en funcionamiento una estación meteorológica. Nosotros, con el financiamiento en el 2009, pasaron 30 años para que podamos tener esto. Del pizarrón a la realidad. Exactamente. Es un muy buen ejemplo. Javier. Bueno, hoy para tratar de hablar con ustedes consulté a la gente de AMET y también soy de Nogoyá, la zona de Gualeguay, las escuelas técnicas que ustedes las deben ubicar, y les pregunté cómo viene este proceso que ahora es muy criticado y con justa razón porque aparentemente esta reestructuración puede provocar más inconvenientes a las escuelas técnicas. Y me decía un profesor, yo hace 25 años que vengo de paros, porque las políticas nacionales en los últimos años nos han castigado de todos lados. No sé si coinciden y comparten con esa reflexión de directivo de AMET. En las últimas reuniones que he estado, tanto con el gremio y con directivos, no es tan así. O sea, ese porcentaje que hablaba Daniel es el 0,2% del PBI. Es un montón de dinero. Nunca se llegó a ese monto. O sea, ninguna provincia ni escuela pudo sumarse y ocupar el 0,2%. Nunca se llegó. Es más, hay provincias del norte que no quisieron ese beneficio o ese dinero, porque es mucho trabajo. O sea, detrás de ese dinero que llega a la escuela hay gente que sacrifica tiempo y muchísimas veces hasta la familia, porque tiene que salir a comprar, ser sabueso del Estado, ser sabueso para las empresas de nuestra zona, para preguntar si se han pagado los impuestos, y después esas provincias no se anotaron, o sea, no lo recibieron. Y nuestra provincia, por ejemplo, nosotros tenemos que rendir ese dinero. Cada vez que te lo dan, tienen que rendirse y se tiene que cargar en el inventario de la provincia. Esto está cargado en el inventario de la provincia. Y solamente ha rendido en nuestra provincia hasta hoy el 50% de las escuelas. O sea, hemos llegado a charlar de que por qué castigan a las escuelas que llevan al día. O sea, lo más lindo hubiera sido que se sentaran a hablar premio al que exactamente, o buscaran otra forma de llegar a las escuelas con ese dinero. Se entiende, vale. Sí, yo fui a la escuela agrotécnica de Villurquiza, hermosa escuela. Le quería consultar a Daniel si la calificación técnica le da a los chicos la posibilidad de firmar planos, por ejemplo, y también qué pasa con los chicos que asisten a la escuela nocturna, si justamente ya están trabajando y ir a una escuela técnica les permite profesionalizarse en este sentido. Bueno, depende de la tecnicatura, las especialidades, en tal o cual establecimiento educativo, hay ciertos títulos que son colegiables. En el caso de la escuela que tengo a mi cargo, tenemos 2 tecnicaturas, tanto para el turno diurno, que es adolescentes,
como para el nocturno, que es para adultos, ambas ofertas formativas de 7 años, que es maestro mayor de obras y técnico mecánico electricista, que son colegiables. Es decir, por ejemplo, un maestro mayor de obras, la matrícula admite hacer un proyecto de un subsuelo, un edificio de un subsuelo, planta baja, 3 pisos y terraza accesible en su totalidad. O sea, todo lo que es el plano eléctrico, cálculo estructural y demás. Y un técnico mecánico electricista, bueno, uno lo conoce por ahí más comúnmente porque te firma la bajada del medidor. Pero bueno, la matrícula también habilita para trabajar en media tensión hasta 13.200 voltios sin energía. Una salida laboral muy interesante. Es una salida, es un desafío. Muy requerida también. Sí, es un desafío cumplir con esas capacidades y competencias que realmente se requieren al momento que el chico, cuando le entregamos el título, realmente cumpla, ¿no? Porque una vez que el título está emitido, en principio está certificado. Claro. Y bueno, es un desafío constante donde estamos muy atravesados por ahí por los insumos que se necesitan para las prácticas, los entornos formativos por distinto equipamiento, como bien mencionaba Jorge, por ahí él le tocó a este instrumento estudiarlo de un modo teórico y dibujado, y hoy por hoy los alumnos de su escuela tienen como poder formarse en el saber hacer, que es justamente la preponderancia de nuestra escuela. Yo por ahí sí me gustaría poner en términos de números, para tener una relación, porque a veces decimos, ¿alcanza o no alcanza la plata? Bueno, ¿alcanza o no alcanza en términos de qué? En el caso de la escuela que tengo a mi cargo, llegó lo que se llama fondo escolar, que es lo que hablaba Jorge, de ese monto que no llegó a 3 millones de pesos, 2.920.000 pesos, dividido en 3 líneas de acción, 350.000 pesos para acondicionamiento edilicio. O sea, yo con esos 350.000 pesos Tiene que pintar. Sí, son unos 8.000 metros cuadrados, Sí. pero bueno, saquen la relación por metro cuadrado. Está grande. Llegó para herramental menor. El herramental viene a ser un atornillador eléctrico, una moladora de mano, 400.000 pesos. Y para insumos no llegó a 2.200.000 pesos. En el caso de la matrícula de mi escuela es un promedio de 2.200, 2.300 pesos por alumno para insumos en todo un año. Claro, no alcanza. No, es verdad lo que dice Jorge, que hay escuelas que de repente no rinden. Sí tengo la experiencia en el año 2023, que era rector de nuestro establecimiento, las escuelas que no rendían, ese fondo que ya estaba transferido a la provincia se redistribuiría en las escuelas que así habían gastado, vamos a decir, y rendido. Un poco lo que eso no está planteaba Jorge acá. Exactamente. ¿Claudia? Esto es para Daniel o para Jorge, cualquiera de los dos. Yo supongo que estoy viendo las imágenes que van detrás de ustedes y ven cómo los preparan a los chicos para poder no solamente insertarse en el mundo del trabajo, sino en la vida en general. La pregunta es, ¿ustedes consideran que esto suerte como entre comillas de recorte y demás, o reconsideración de los fondos, vamos a decirle así, va a afectar en eso? ¿Va a afectar para preparar a los chicos y sobre todo, digamos, qué otro aporte, aparte de los que se reciben por los vías que ustedes decían, reciben? ¿Hay cooperadoras? ¿La familia aporta algo? ¿Cómo es la cosa? Bueno, para aclarar, cuando se empezó a distribuir este dinero por parte de la Nación para las escuelas, uno de los primeros requisitos que pedía la Nación, en cuanto a materiales sobre todo, es que esos materiales iban hacia los alumnos. O sea, nosotros por ahí, como ven en las imágenes en los talleres, los chicos hacen su actividad práctica, su trabajo o su producto terminado, y se lo dábamos a los alumnos. Cuando empezó a mermar, o sea, nunca se cobró un peso. Antiguamente, o sea, cuando nosotros hicimos la escuela, eso no existía. La o sea, cuota teníamos que o llevar los materiales, o se hacía un fondo común y cada docente, cada taller, juntaba el dinero y compraba a granel, digamos, para todos sus alumnos. Perdón, sí, terminé la idea porque me dice producción que revienta el mensajero con el tema, dale. Cuando vino ese dinero fue así, cuando se empezó a cortar o a mermar, como dice Daniel, ahí ya nosotros, por ejemplo, empezamos a prepararnos. A la familia les fuimos hablando que ya los materiales no iban a ser, entre comillas, gratis, y que sí o sí o traían el material desde sus casas o encontrábamos otra solución dentro de las mismas escuelas
para poder hacer la parte práctica. Otro gasto para la familia. Sí, porque la y práctica las cooperadoras, por supuesto. Sí, que es lo que diferencia incluso mucho a la escuela técnica respecto a las otras escuelas, la parte práctica. Dame algunos de los mensajes de los tantos que entran, Marian, dale. Dice, mi hijo estudió en la técnica número 1 y se recibió técnico en electromecánica. Sería una barbaridad que el gobierno elimine los gastos para mantener las escuelas técnicas donde muchos salieron con un oficio y por el cual hoy están trabajando. Saludos a la gente del ventilador. Los vemos siempre, lo dice María Inés. Gracias. Soy Héctor de Valle María. Una lástima lo del financiamiento de las escuelas técnicas. Acá en Valle María la escuela no tiene edificio propio y es prestado por la municipalidad. El gobierno anterior estuvimos casi por cumplir el sueño del edificio propio. Okay. Hola chicos, buenas noches. Tengo 2 hijos, una escuela técnica y una en agrotécnica. La verdad que es muy escaso lo que el Estado aporta y se volvería insostenible la mantención de las mismas. Una lástima, donde está la libertad que pregona el gobierno, ya que está tratando de quitarle la libertad de formarse como futuros profesionales. Buenas noches, dice, cuando yo fui a la escuela técnica en ED 1 pagamos para hacer los trabajos prácticos como la escalera, el martillo, etcétera. Acá un poco lo comentaban aquí los chicos. Los chicos son un poco contemporáneos. Los rectores. Los rectores. Los sentí pares, muchachos. De franja etaria. Nacho, dale. Sí, Daniel. O cualquiera, digamos, pero se le dijo a Daniel. Me parece que la cuestión de la educación técnica no solamente tiene que ver con la salida laboral, sino también con la soberanía, ¿no? Porque formar técnicos tiene que ver con devolverle al país y ganar libertad en esto de poder crear máquinas y arreglar esas máquinas, y eso te pone en otro lugar que solamente exportar materias primas, por ejemplo. Yo pregunto, ¿cómo ven ustedes el desarrollo en el tiempo de esto? Y si el desfinanciamiento puede hacer que la escuela técnica entre en jaque, ¿y qué pasa? ¿Qué se puede esperar de un país que no apuesta por la formación de los técnicos? Bueno, yo quiero hacer una pequeña salvedad. La época de la cuota de taller, después no se pudo cobrar obligatoriamente, porque con la sanción de la Ley de Educación Nacional, la educación secundaria pasó a ser obligatoria. Es decir, un derecho para usted y una obligación por parte del Estado. Por lo tanto, se debe garantizar la gratuidad y la laicidad de la educación secundaria. Eso como un dato de color que no es un dato menor, porque antes nosotros cuando cursábamos pagábamos la cuota de taller y se terminó la historia. Bueno, es una opinión muy personal, creo que un país que no tiene soberanía industrial no puede cumplir el objetivo de la educación técnico-profesional, que es formar técnicos para aportar a los distintos procesos. Mucho a veces se habla y dice, bueno, estamos formando obreros, mano de obra calificada. No, ese no es el objetivo de la educación técnica, al menos de nivel medio. Formamos técnicos para mandos intermedios que aportan a los distintos procesos de un modo profesional. Nosotros formamos en capacidades y competencias. Por lo tanto, nuestro destinatario, o sea, el lugar de destinatario es la industria. A ver, se puede hacer un microemprendimiento, o sea, el abanico de oportunidades es infinito. Ahora bien, sí coincido, no podemos pensar en términos de libertad si no tenemos soberanía. No podemos pensar, no existe ningún país que haya podido avanzar si no aporta y no transforma la materia que va a exportar, que no le realiza un valor agregado que genera empleo, que fomenta. Ese tipo de industrias son las que nosotros, por ejemplo, insertamos nuestros alumnos en los últimos años para que hagan pasantía en las prácticas profesionalizantes. Porque si bien nosotros podemos tener la escuela con todo el financiamiento que vos quieras, con todo el equipamiento que vos quieras, pero la situación real de trabajo no la vivencias hasta que no estás. Bien. Quería también aportar algo a tu pregunta, que preguntaste si era sostenible esto en el tiempo. Sí. Y en realidad para mí no es sostenible si no hay cambio en educación técnica. Por ejemplo, ya hace 10 años atrás debería haberse actualizado. Claro. Cuando nosotros nos formaron, por ahí el tema de formarte para el mundo laboral era así, porque éramos no obreros, pero éramos obreros calificados. ¿Está? Pero eso ya cambió, o sea, la sociedad cambió, la tecnología cambió. Igual que las escuelas, la currícula de las escuelas. Exactamente. No están ahí porque seguimos todavía con contenidos por ahí, con resoluciones que tienen más de 30 años. Así que también eso habría que tocarlo. Falta una actualización. Y sin esa actualización es muy posible que en el tiempo se ponga complicado. Y después lo otro,
hemos llegado del 2009 al 2025 con aporte. Bien en algunos casos, empezó a mermar ahora en los últimos años, pero las escuelas se abastecieron, o sea, se pudieron equipar y tener, digamos, una cierta base para seguir adelante. O sea, ya va a ir más en el ingenio, digamos, de la escuela, en cómo sus docentes y la sociedad acompañan, y se puede seguir. O sea, la idea de una escuela técnica hoy es tratar de resolver los problemas o tratar de pensar en cómo puedo solucionar algún problema. Ese sería el gran cambio que tiene que aportar la escuela técnica. 22.58, me utilizaron 5 más. Les pido brevedad en las respuestas y brevedad en las introducciones a las preguntas. Diego. Para Jorge, buenas noches. Bueno, la derogación de la ley esta, ¿no los habilitaría a ustedes también a la posibilidad de pedir financiamiento externo del sector privado? Hay una línea que se llama Copiteper, o sea, cada escuela, las escuelas tienen por ahí la potestad o la autonomía de poder ir a gestionar como un padrino, digamos, en las empresas de la región, dependiendo de la oferta que tenga cada escuela. En nuestro caso tenemos técnicos electricistas con orientación en electrónica industrial y técnicos hidráulicos. O sea, las empresas por ahí solicitan alguna capacitación, algún entrenamiento, alguna desarrollo de una temática en especial y ellos harían una especie de aporte, digamos, financiamiento hacia las escuelas técnicas. Pero es difícil, es muy difícil. Es difícil implementarlo. Marian, dame 4 mensajes, dale. Dice, soy regente de una escuela técnica en Gualeguay y los fondos que mandaron alcanzaron para muy poquito. La cooperadora trabaja mucho para sostener la parte de edilicia. Sin embargo, los estudiantes egresan con muchos conocimientos. Lo mejor que se puede hacer es enviar a los chicos a la escuela técnica. Los prepara para la vida. Un docente dice, de la escuela técnica 3, no tenemos talleres porque hace meses, por una tormenta, cayó un árbol sobre el edificio. Los días de lluvia los talleres se inundan. Otro docente dice, buenas noches, el estado de bienestar está agotado. Todo estudiante debe aportar algo para su futuro, no hay que dejar que la responsabilidad sea del Estado. Bueno, miradas distintas. Ana, dale. Daniel, específicamente, si se cortara el fondo mañana, ¿no? Que esto sabemos que está todavía en tratativas. ¿Qué es lo que en tu escuela no se podría hacer más? ¿Qué proyecto, qué taller, con un ejemplo concreto? Mira, para ser honesto, de algún modo le vamos a encontrar la solución y lo vamos a hacer. Tal vez no de un modo ideal, pero creo que todos tenemos la capacidad estamos recontrafogueados en esto y lo podríamos resolver. Me parece que la pregunta, creo yo, la miraría desde otro lado. ¿Por qué el Estado? Y no como un estado de bienestar, sino como garante, porque la norma jurídica así lo dice, tiene que delegar sus facultades en papá, en mamá, en una empresa. Están ligados a la voluntad de. Nosotros tenemos una normativa hace varios años que el Consejo nos obliga a tener cooperador escolar. Eso es simplemente para... Te lo voy a cerrar con esto. A mí, para todos los gastos de limpieza de la escuela, artículos de librería, todos los trámites, una planta funcional de más de 300 agentes en la escuela, son 100.000 pesos al mes. Porque es tomar dimensión en términos reales. Entonces digo, sí, necesitamos ayuda, sí, cuando la plata de insumo no alcanza, papá, mamá, traiga la tabla, traiga el hierro, se hace. De algún modo, se hace. Ahora, ¿está bien que sea de ese modo? ¿Está bien que porque nunca se cumplió el 0,2%, bueno, como nunca se cumplió, que eso es real, limpiémoslo, porque no trabajamos para que ese 0,2% se cumpla, para que la escuela que no le interese de repente el financiamiento, bueno, que le deje ese cupo a esta otra escuela que sí lo necesita y la inversión en infraestructura. No puede ser que, como dice uno de los comentarios, una escuela tuvo un accidente, se llueve y pasan 3 meses sin taller. Vengo para este lado, Cori, dale. Sería un poner reversa, ¿no, Daniel? Y volver en el tiempo, a las épocas en que ustedes iban a la escuela técnica. Me tocó también un paso por una escuela técnica y había que llevar tablero, calibre, regla T, y muchos compañeros y compañeras mías tuvieron que abandonar porque no lo podían costear. Afortunadamente se avanzó y se logró con esos aportes y demás. E incluso en la última década relevé que aumentó de 1 a 3 mujeres cada 10.
Eso me parece algo fantástico, que las mujeres puedan tener más incursión en las escuelas técnicas. Incluso una buena noticia, se ha elegido en ingeniería en Santa Fe por primera vez en 52 años una mujer como decana. Entonces, yo creo que eso es, estoy convencida que es el producto de políticas públicas que fueron sostenidas en el tiempo, y que poner, digamos, un corte o recortar sobre el financiamiento lo que haría sería provocar un efecto de pongamos reversa y regresemos en el tiempo, con lo cual entiendo que nadie quiere o podría estar de acuerdo. No sé qué es lo que piensas vos, Daniel. Yo coincido, digo, a ver, en las escuelas tenemos muchos problemas de infraestructura porque el estado edilicio no se deterioró en el último año, O sea, esto es un producto de falta de mantenimiento, sostenimiento. Está bien la aclaración porque hay toda una mirada política siempre en todas las cosas. A ver, el hecho de que lo estemos planteando, si nos parece bien o no, que el presupuesto nacional que se está proyectando derogue o no el artículo 52 de la ley de ETP, estamos haciendo política, independientemente del posicionamiento. Hoy estamos viviendo una situación que alguien... Lo partidario es otra historia. Exacto. Entonces digo, a ver, ¿por qué vamos a decir? Si nunca se cumple, el argumento no me parece que sea razonable, el 0,2 nunca se cumplió. Bueno, trabajemos para cumplirlo, para las jurisdicciones que les interesan. No hay ninguna jurisdicción de la Argentina que tenga un aporte mayor dentro de su propio presupuesto de educación, mayor al 20%, que esté destinado a infraestructura. Eso siempre fue garantizado por el Estado Nacional, nos pueda gustar o no. O sea, ¿por qué no pedimos que se cumpla lo que hay? Las escuelas que sí nos interesa, que en vez de que nos llegue 2.200.000 para 1.000 alumnos, que nos lleguen 10 millones, lo gastamos, lo rendimos, y lo que el alumno produce se lo lleva. Claro. No hay problema. Bien. Me quedan Javi y Ezequiel, ¿no? ¿Estoy bien? Sí. Javi, yo pregunté. ¿Hacemos data? Entonces me queda ese. Dale. No, un apunte cortito. Confundí con el tema anterior, Javi, perdón. Dale. Perdón, dos apuntes breves. Uno, lo privado puede sumar, los aportes económicos privados pueden sumar, pero nunca suplir del todo al Estado, porque la educación es una obligación y el Estado debe brindarla. Y otro apunte que se me ocurría mientras lo escuchaba, sería bueno que las cámaras empresarias, cámara industrial, etcétera, bueno, tengan algún pronunciamiento público en el sentido de que muchos de los egresados de sus Yo quiero decir, es un trabajo sinérgico también de reclamo. Un breve comentario. Independientemente de lo que opino, en el caso de mi escuela, tiene un acompañamiento desde la Unión Industrial de Entre Ríos, muchas industrias, la verdad que ejemplar. Realmente ejemplar. Bien. Daniel, Jorge, estos presentes son para ustedes, de acuerdo a estas copas del 11 para que tengan un brindis espectacular y agradecerles la visita a ustedes. Por favor. Es un tema realmente muy interesante. Y me dicen en producción que siguen llegando los mensajes. Tengo tiempo para un par más nomás. Marian, dale. Paula dice, las secundarias, todas las escuelas tienen que ser escuela técnica para que los chicos tengan conocimiento. Buenas noches, saludos al profesor y rector Jorge. Sabemos de su amor por el ED número 5 y toda su comunidad educativa. Jorgelina y Máximo. Muy bien. Los invito a Daniel y a Jorge, que si el fin de largo tienen tiempo, se vayan a María Grande, a Garden. Vayan de parte mía, seguramente van a cobrar más, pero no importa, pero van a disfrutar. Bueno, hagamos lo que debe. No. Le van a hacer descuento. Vayan de parte mía, ahí mi amigo Walter le va a hacer descuentos en Garden Club, que está... Miren lo que es eso, por favor. Vamos a Garden, dale. Garden Club, club de jardinería, bracería y sandwichería, abierto de jueves a sábados por la noche, domingos al mediodía, parrilla completa. También podés llevar tu pedido. Tenemos música en vivo. Estamos en Presidente Perón y Dino Bartoli, María Grande. Consultas y reservas al 343-467-0454. Está espectacular. Realmente se los recomiendo para toda la zona de Paraná Campaña y también para la gente de Paraná que quiere ir a disfrutar, que va un montón de Paraná allí a Garden. Vamos al Turquito para brindar. Dale. Venta de bebidas por mayor y menor, envíos a domicilio. El mejor precio lo tiene El Turquito. Avenida Ramírez 1554 y Avenida Almafuerte 447. Pedidos por WhatsApp al 343-438-5696. 23:07 en toda la República Argentina. Estamos en vivo y nos vamos a despedir hasta el próximo jueves. Y ya de a poquito nos acercando a diciembre. En cualquier momento el brindis acá, en cualquier momento. Gente, gracias. Que descanse. Chau. Fantástico. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos.